Bienvenidos una vez más. Atención a la lista. Gabriel Alvarado. Presente. Eli. Presente. Arellano. Presente. Arriaga. Calle. Presente. Cárdenas. Presente. Chassi. Presente. Ya. A ver, un ratito para informar de una vez al representante de Arriaga. Ya. Chassi sí estaba, ¿no? Díaz. Presente. Erazo William. Presente. José Luis. Presente. A ver, se me borró aquí el nombre. Erazo Tutibén, ¿es cierto? Sí, profe. José Luis. Ya. Samir García. Presente. Hidalgo. Presente. Julieta. Presente. Caín. Presente. Loza. Loza. Presente. Medrano. Presente. Montserrat. Montserrat. Presente. Mora. Mora. Núñez. Presente. Orellana. Presente. Pacheco. Pérez José. Presente. Pérez Santiago. Presente. Pilay. Presente. Porter. Presente. Ige. Presente. Ramírez. Presente. Sánchez. Presente. Ya, Touris. Presente. Yelixa Vega. Presente. Vergara. Presente. Villa. Presente. Yacis. Presente. Yagual. Zambrano. Presente. Ya, muy bien. Estaría con falta Pacheco, Mora y Arriaga. Allá Pacheco sí está, dice. Entonces solo ha faltado Arriaga y Mora. Ya, Arriaga y Mora. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con un tema más relacionado con la estética. En esta unidad hemos estado viendo la estética, que es una rama de la filosofía, acuérdense. La estética tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el arte. Y la belleza siempre produce
una sensación de placer. La belleza al contemplar un paisaje, la belleza de una canción bonita, la belleza de, no sé, de un objeto que apreciamos mucho, etcétera. Siempre produce emociones y produce placeres. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el placer. Vamos a ver de qué se trata el placer. Y vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Será bueno el placer o será malo? ¿Qué nos dice Valentina Sánchez sobre el placer? ¿Es bueno o malo? A ver, no está, ¿no? Se desconectó Valentina Sánchez. Bueno, registraría aquí como falta porque tiene que estar aquí en el salón. A ver, Zaida Jaén, ¿qué nos dice usted? ¿Es el placer bueno o malo? Yo digo que bueno, pero Ya, argumente Zaida, ¿por qué? porque si estás sintiendo placer, que decir que estás bien. O que depende de cómo llegaste a conseguir ese placer, ¿no? Porque si hiciste algo malo, entonces es malo. Pero si no fue algo malo, entonces no es malo. Depende. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Zaida. Así es. En gran parte depende. O sea, el placer en sí mismo podríamos decir que es algo bueno. O sea, jóvenes, si nos analizamos, estamos diseñados para el placer. ¿Sabe por qué? Porque tenemos sentidos. Todo nuestro cuerpo está dotado de sentidos. ¿Siente usted placer cuando ve un paisaje bonito? Pues sí, es un placer, es una alegría, una satisfacción, una sensación bonita, ¿no? Una felicidad. ¿Siente usted placer cuando ve a la chica que le gusta o cuando ve al chico que le gusta? Pues por supuesto. Siente placer, siente alegría, se vuelve chinito de lo contento que se pone, ¿sí o no? Cuando ve a esa persona. Pues bueno, esa es la alegría, ese es el placer de la que da la belleza. Y todos los seres humanos estamos equipados con 5 potencias espectaculares para sentir y para disfrutar del placer. Esos son los 5 sentidos. Entonces, estamos diseñados para sentir placer. Pero aquí viene el gran pero o el gran depende, como dijo Zaira. Depende, es verdad. Depende de cómo utilicemos ese placer, depende si con ese placer no nos estamos haciendo daño o depende si con ese placer no hacemos daño a otras personas, depende si no abusamos de ese placer, porque en el momento que comenzamos a hacernos daño a nosotros o hacemos daño a la sociedad, en ese momento ahí sí el abuso de ese placer, pues resulta que nos perjudica. Sí, pero en sí mismo el placer no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo lo utilicemos. Más bien diría, al igual que Zaida, yo diría que el placer es bueno en inicio, como decía Zaida. ¿Se imagina usted qué sería de nuestras vidas si no sintiéramos placer al comer? ¿Qué les parece a usted? Hay personas que han perdido el sentido del gusto. De hecho, yo tengo un familiar que le sucedió eso. Él sufrió, en España, él sufrió un accidente muy terrible en un carro y bueno, estuvo en estado de coma, estuvo muy grave. Cuando se recuperó, él no tenía para nada el sentido del gusto. Hasta el día de hoy no lo recupera y los médicos dijeron que no lo va a recuperar nunca más. Es decir, él no puede sentir ningún sabor en las comidas. ¿Qué le parece a usted? Tener que comer sin sentir ningún sabor, ni salado, ni amargo, ni dulce, ni picante, nada, nada. No puede distinguir ningún sabor, ni lo que es chocolate, ni de lo que es el arroz, del encebollado, no siente ningún sabor. Sería un martirio, ¿verdad?
De hecho, él tuvo muchas terapias psicológicas para ayudarle a manejar esa situación. Entonces, cuando le preguntamos, ¿y cómo hace usted para comer si no siente el sabor? Él dice, yo veo que los demás comen, yo veo que los demás saborean que está rico, y yo trato de imaginarme nada más que está rico. Y como porque tengo que comer, porque si no me enfermo, me muero. Pero no hay ningún placer ahí. Entonces, fíjense, jóvenes, qué afortunados somos al sentir placer a la hora de comer. Por eso el placer es bueno, el placer incluso es parte, yo diría, de nuestro, que nos ayuda a cumplir nuestras funciones básicas, como son la alimentación, por ejemplo. Nos ayudan a cumplir de una manera más agradable esa parte, ¿no? Ah, ya, sí, José Luis, correcto. Aquí nos cuenta José Luis que la mamá perdió el sentido del gusto por el COVID. Sí, a muchas personas les pasó eso también. Pero bueno, no sé si José Luis sí recuperó el sentido del gusto o no. Va poco a poco, profe. Ah, ya, bueno, en buena hora y ojalá, porque realmente el sentido del gusto es tan importante, tan necesario. Y por eso les decía, estamos diseñados para sentir placer, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar un poquito más a fondo esta parte. Como decía Zaida, pues también tiene un gran depende ese placer. Miren esta imagen, todo eso es verdad, pero todo depende del punto de vista. Si usted se ubica del lado izquierdo, usted en el fondo del plano va a observar un círculo. Si usted se ubica del lado derecho, en el fondo de la pared va a observar un cuadrado. Y así, todo depende de dónde usted se ubique para ver el objeto. Entonces, así mismo es con el placer, depende, jóvenes. Si en el momento de utilizar o de disfrutar de un placer comenzamos a abusar de ese placer y terminamos enfermándonos, dañándonos o lastimando a otras personas, pues en ese momento es cuando tenemos que parar y es cuando tenemos que moderar el uso de ese placer. Ejemplo, nos puede encantar y fascinar el bolón de maduro mixto, ¿no? Con chicharrón, con quesito, todo delicioso y un buen cafecito. Perfecto, muy bien. Pero si exageramos en la cantidad y exageramos en las veces y comemos la misma comida 3, 4, 5 veces al día en cantidades enormes, terminaremos enfermándonos, ¿no? Terminaremos enfermándonos. Entonces, por eso es que es necesario saber moderar el uso del placer, saberle poner un control, una moderación, un equilibrio. Para eso tenemos inteligencia, para eso tenemos razonamiento, para saber distinguir cuando algo me comienza a hacer daño y en ese momento tengo que decir stop, hasta aquí no más, me está haciendo daño, me está llevando por otro lado, basta. Entonces ahí tenemos que usar la inteligencia, ¿sí? Pero en sentido general, como les decía, hemos sido diseñados para disfrutar del placer. El placer, ¿a quién no le gusta el chocolate? Creo que serán muy pocas personas en el mundo que digan, no me gusta el chocolate. Puede ser que haya una persona, ¿no? Pero en general hemos sido diseñados para disfrutar del placer, como les decía. Miren, esta lectura de aquí incluso es una reflexión donde de alguna manera se nos hace pensar en esa parte. Y vamos a pedirle a Zuleika que dé lectura, por lo menos esta parte. Luego ustedes van a hacer un taller con la lectura completa. A ver, Zuleika, lea por favor. El Dios de Baruch Spinoza. Albert Einstein alguna vez dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. El poeta Anand Dilbar reescribió la respuesta de Einstein y quedó este escrito bellísimo que les comparto. Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres y fríos que tú mismo construiste. Y que dices que son mi casa.
Mi casa está en las montañas, los montes y los lagos, los bosques, los ríos y las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca dije que había algo mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fue algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que ver conmigo. Si no puedes... ¿Qué pasó? Si no puedes Zuleika? leerme... ¿No puedes seguir leyendo? No, profe. Si no puedes leerme un amanecer en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo, no me encontrarás en ningún libro. Ya, bueno. ¿Qué es lo que quiere decir esta lectura? De alguna manera es una invitación a saber disfrutar de los placeres de la vida. Sí, porque a veces uno se tiene una concepción un poco distorsionada de que el placer es malo, de que el placer es pecado. Si usted siente placer cuando está con sed y se toma una deliciosa limonada heladita, usted siente un placer increíble. Es decir, el placer en sí mismo no es ni bueno ni malo a la final, o más bien sería algo bueno, algo, si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, algo creado por el mismo Dios que nos ha dado esta capacidad de sentir placer. Pero depende de cómo nosotros sepamos utilizarlo con inteligencia y moderación, sin hacernos daño a nosotros y sin hacer daño a los demás. Sí, entonces de alguna manera este escrito nos recuerda esa parte, nos recuerda, ¿sí? Incluso fíjense, el placer de la sexualidad humana es lo que permite que la especie humana logre mantenerse, logre reproducirse y pueda mantenerse la especie humana en el planeta. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Concepto de placer es todo aquello que nos produce una sensación de satisfacción. Hay placer emocional, por ejemplo. El placer de los sentimientos. ¿Alguien de aquí es hincha de Independiente del Valle? Aunque aquí anda a ver más emelexistas, yo creo, ¿cierto? ¿Sí vieron la final del campeonato de la Liga Pro de Ecuador? Bueno, Sí, profe. Quedó campeón, profe. ¿ustedes de Independiente Cárdenas? Sí, profe, soy independiente. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sintió cuando ganó Independiente la final? ¿Qué sintió? Placer, profe. Así es, una euforia, una alegría, un placer, y los hinchas y los jugadores saltan, bailan, brincan, no sé, dan chiflidos, cantan, etc. Esa es la alegría. Ese es un placer de las emociones. Entonces, fíjense, jóvenes, ese es un tipo de placer. Es un placer de los sentimientos, un placer de las emociones. Cuando alguien viene su mamá, su papá le da un abrazo, le da una caricia o le dice una palabra bonita que lo anima a seguir adelante, usted siente un placer, un sentimiento bonito. También se siente placer intelectual. Por ejemplo, cuando usted saca buenas notas, cuando le sale bien un trabajo y lo felicitan y se saca 10 sobre 10 y va a exponer algo y lo hace muy bien, no se olvida de nada. Entonces ahí usted siente un placer intelectual que a usted le da seguridad y dice, sí, pude hacerlo. Sí, eso le da confianza, seguridad y usted se siente capaz. Entonces mire lo importante que es el placer. Hay el placer estético, el placer ante la altura, la belleza, la música, el placer ante el arte. Hay diferentes tipos de placer con cada una de las bellas artes. Y esos se llaman placeres estéticos, ¿sí? Hay el placer psíquico, por ejemplo, la fantasía, la imaginación, los sueños. Pensemos en un escritor de novelas o de cuentos. Es una persona que siente placer al desarrollar su imaginación, su fantasía. Imagínense ustedes, jóvenes, que toda esta saga, por ejemplo, estos libros de Harry Potter y todo eso, nació de un cerebro, nació de una mente con una imaginación increíble, que de esa mente comenzó a redactar, a escribir, a escribir, a escribir, y de fantasía e imaginación salieron tremendas obras que fueron llevadas a la pantalla grande.
y todo eso. Entonces, miren, ese es el placer psíquico, la fantasía, la imaginación. ¿Sí? Aquí tenemos una frase de Epicuro de Samos. Epicuro es uno de los filósofos griegos que más habla de esta parte del placer. Dice Epicuro de Samos, el placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Miren qué bonito, ¿no? Por lo tanto, Epicuro nos recuerda justamente que el placer es algo bueno, es algo positivo y que deberíamos buscar el placer, es decir, buscar hacer lo que nos gusta. Esto vale, es un criterio bueno para elegir la profesión. Si usted me pregunta, me dice, profe, de aquí en 2 años me voy a graduar de bachiller, ¿qué carrera será de escoger? ¿A qué será que me debo dedicar en la vida? ¿En qué será que debo trabajar? Pues ahí tiene usted ya un criterio para elegir a qué quiere dedicarse el resto de su vida. Elija algo que le guste hacer. Elija algo que le dé placer hacerlo. Así el trabajo se hace más llevadero. Y si por ese algo que a usted le gusta hacer le pagan, pues qué mejor poder vivir de eso. Hay personas que pueden decir, profe, a mí me gusta mucho la música. Perfecto, dedíquese. Aprenda más instrumentos, ingrese a academias, etcétera, etcétera. Y a lo mejor va a encontrar usted un mercado laboral donde usted pueda vivir de la música. ¿Sí? Aquí les cuento una anécdota, un ejemplo, jóvenes. Un amigo de Loja, él desde que era niño, su mamá nos contaba que él vivía obsesionado con el piano. Y tanto le gustaba el piano desde pequeñito que los papás ya se dieron cuenta que tenía un inmenso gusto por la música y lo metieron al Conservatorio Nacional de Música, Salvador Bustamante Celi, allá en la ciudad de Loja. Y los papás contaban que se amanecía, literalmente, se amanecía estudiando el piano. Porque jóvenes, estudiar un instrumento musical, o sea, o tocar un instrumento musical no es ir y hacerlo sonar como quiere ya. Es todo un estudio técnico, todo un estudio artístico que se hace del instrumento. Y tiene que aprender a manejar escalas, tiene que saber de armonía, tiene que saber de un montón de cosas. Entonces él se amanecía estudiando el piano. Y como le gustaba la música, él dijo, yo quiero hacer de la música mi vida y mi profesión. Y se dedicó solo a la música. Y como se dedicaba solo a eso y lo hacía ya muy bien, poco a poco desde el colegio ya lo comenzaron a contratar en pequeñas orquestas, pequeños grupos, por ahí los fines de semana, ya le pagaban sus $50, sus $100 por conciertos, presentación, iban a tocar en fiestas, en quinceañeras, en matrimonios, en misas, lo que sea. Y él dijo, yo de aquí puedo vivir. Y fíjense que su amor por la música, después dijo, yo no me quiero quedar, ya me gradué del conservatorio, pero quiero seguir algo más. Y logró hacer un préstamo y se fue a estudiar en Argentina, composición musical para ser director de orquesta. Así que en Argentina se fue a estudiar 4 años más para ser director de orquesta. Bueno, luego conoció a su esposa, que es colombiana, no es argentina, pero que bueno, así es la vida. Se casaron y viven en Argentina y allá se dedica totalmente a la música. Ha representado al Ecuador en algunos eventos internacionales tocando música netamente ecuatoriana, 100% música ecuatoriana. Entonces, jóvenes, miren, ese es el gusto. Cuando usted encuentra algo que a usted le gusta, que a usted le apasione, póngase a pensar y vea y piense si de eso a lo mejor usted puede después encontrar trabajo y puede vivir de eso, hágalo. Porque usted se va a sentir inmensamente feliz trabajando en lo que a usted le gusta hacer. ¿Sí? Hágalo, lo va a disfrutar inmensamente. Más que un trabajo va a ser un hobby y encima de eso, por ese hobby le van a pagar un sueldo. Entonces es algo bonito, ¿no? Por eso dice Epicuro de Samos, dice, acuérdense de la frase de Epicuro que decía que el placer es el bien primero. ¿Dónde está? Ahí está, el placer es el bien primero. Entonces no se olviden, tengan siempre en cuenta lo que a ustedes les gusta y luchen por eso, que estoy seguro que lo van a lograr hacer, lo van a poder alcanzar. Zaida, ¿a usted qué le gusta?
¿Qué le gusta hacer? Leer. Leer. ¡Qué excelente! Hermoso. Zaida, de eso usted puede hacer vida y profesión y vivir de eso. Busque encaminarlo, busque. La lectura, la literatura es una cosa muy noble y muy elevada. Hágalo. ¿Sí? Vamos a preguntarle a José Luis. ¿Qué le gusta hacer José Luis a usted? Me gusta, como decir, practicar diferentes cosas en lo que son el tiempo libre. Ya, pero alguna actividad concreta, la que más le guste, de esos hobbies, de ese tiempo libre. No sabría Algunos definirla. específicos no tengo. Ya, muy bien. Vamos a preguntarle a David Yagual. David, ¿qué le gusta hacer a usted? Jugar fútbol. ¿Jugar qué? ¿Cómo decir? No jugar fútbol, no jugar con otra persona. Le escuché interrumpido, David. No le escuché muy bien. Más jugar al fútbol o hacer otra actividad que me guste. Ya, no le escucho muy bien. David, escríbame en el Dice chat. jugar fútbol. Ah, ya, jugar al fútbol. Un baile de danza. ¿Pero qué? ¿En videojuegos? ¿En videojuegos? ¿O así jugar con la pelota? Bueno, saben que jóvenes, sea como sea, así sea jugar al fútbol en videojuegos, hay personas que de eso hacen su vida y de eso sacan su dinero. Incluso se hacen creadores de videojuegos. Si es que se trata de jugar al fútbol en videojuegos, en los PlayStation y todo eso. O si se trata del deporte ya en sí mismo, el fútbol, jóvenes, ¿usted sabe cuánto gana un jugador de fútbol? Los jugadores de fútbol son inmensamente bien pagados. Claro, ya cuando están en equipos ya de categoría, mucho más si son de categoría A, aquí en el fútbol ecuatoriano. Pero ganan por miles de dólares. Y es una carrera cortita. ¿Hasta los cuántos años un jugador de fútbol tiene trabajo? 35, 30, 35, ¿cuántos años más o menos? Depende de su estado físico. A ver, Santiago, ¿hasta los cuántos años? 35 creo que, profe. Sí, más o menos esa es la Los media. 37 creo que. Sí, hasta los 35, 37 años de edad. Pero fíjense, es una carrera súper cortita, pero que le deja inmensas riquezas. Y de ahí tiene todo el resto de la vida para poder seguir en otras cosas, disfrutando de la vida, disfrutando de hacer otras cosas, etc. Lo que quiero decir, jóvenes, es de que piensen cuál es la actividad que le gusta a usted. Y si le gusta, puede ser que de ahí usted pueda hacer su profesión y su vida. Alguien puede decir, profe, a mí me gusta comer. Excelente. Puede ser que le guste la gastronomía, la repostería. ¿Usted sabe cuánto ganan los chefs finos? Los chefs profesionales ganan muchísima plata. O puede poner su propio negocio, tranquilamente, su propio restaurante. Thais Chasi, ¿qué le gusta hacer a usted? Profesor, no tengo algo definido en sí. Todavía no, bueno. Yelixa, ¿qué le gusta hacer a usted? Bailar. Excelente, Yelixa. El baile, la danza, el baile, son bellas artes. Y hay muchísimas personas que del baile han hecho su profesión, su vida. Es un arte muy exigente también porque hay un desgaste físico importante y exige mucha constancia, exige también tener ese carisma y todo, pero se puede hacer de eso profesión, claro que sí. Muy bien. Manuel Orellana, ¿qué le gusta a usted?
investigar. ¿Le gusta investigar? O sea, conocer cosas nuevas, descubrir cosas nuevas. ¿Eso le gusta? Qué hermoso, excelente. Entonces, Manuel, usted podría enfocarse y luego ir viendo qué rama, qué temas son los que más le interesa investigar. Y quizá por ahí usted pueda hacer su futuro y su profesión. Hay personas que, por ejemplo, les encanta investigar lo que son temas ya específicos. Por ejemplo, temas solo de astronomía. Agujeros negros, púlsares, estrellas de neutrones, planetas, asteroides, cometas, el universo, su origen, su expansión, el Big Bang, y están solo en ese tema. Puede ser que algún rato pues, puedan llegar a ser astrónomos. Entonces, jóvenes, siempre tengan en cuenta eso. Por eso decía Epicuro de Samos que el placer es la actividad primera. ¿Sí? Muy bien. Dice también Epicuro de Samos que los placeres morales y los espirituales son más importantes que los físicos. Un placer espiritual, la lectura, como decía Zaida, leer es un placer espiritual, es un placer de la mente, de la inteligencia. El ir página tras página descubriendo nuevas cosas, nuevas historias, conociendo nuevas palabras, etc. Y usted siente que después en su memoria usted tiene un montón de conocimientos y cuando usted tiene que hablar de algún tema, a usted no le faltan argumentos porque usted ha leído tanto que usted puede hablar y opinar de cualquier tema porque de todo ha leído. Eso es un placer espiritual, eso es un placer intelectual, ¿sí? Pero mire lo que dice también, abusar del placer produce dolor. Claro que sí. Puede ser que, por ejemplo, dice Zaida, a mí me gusta la lectura, perfecto, pero si ella por leer, leer y leer se pasa las noches sin dormir, a la final eso le produce dolor, dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, etc. Entonces, por eso no hay que abusar del placer, todo con moderación. Les cuento un ejemplo. Yo tuve un profesor excelente, uno de los mejores que he tenido, el doctor Galo Guerrero Jiménez. Lo pueden buscar en internet, es profesor de la Universidad Técnica de Loja. Él nos comentaba que hubo un tiempo en su vida en que se apasionó tanto, tanto por los libros, que diario se leía un libro. Y él se propuso de que cada año iba a escribir 2 libros por lo menos para la universidad. Vayan a ver cuántos libros tiene escritos en la Universidad Técnica de Loja. Tiene muchísimos libros escritos. De gramática, de ortografía, de redacción, de oratoria, de literatura, de cuentos, de leyenda. Es un genio ese hombre. Incluso es parte de la Real Academia de la Lengua. Ya a ese nivel llegó. Pero él nos contaba. Él decía, a mí me encantó siempre la lectura y yo me volvía loco por leer libros y comprar libros. Y él decía, mi mujer cuando sabe que llega el fin de mes, ella trata de que enseguida le entregue mi sueldo, porque si no yo lo primero que hago es comprarme libros y me olvido hasta de la comida, no me importa, él decía así, ¿no? Entonces, él contaba que cuando se dejó llevar prácticamente por ese gusto del placer de la lectura, de leer y escribir libros para la universidad, dice que ese ritmo de vida, dormía 2, 3 horas diarias y al siguiente día a dar clases, a estudiar, a seguir leyendo, a seguir escribiendo. O sea, era un ritmo de vida insoportable. A la final lo terminó enfermando. Le dio migraña, unos dolores de cabeza que tiene que andar con medicinas muy fuertes para que evitar esos dolores de cabeza tan fuertes. ¿Pero por qué? Porque abusó del placer de la lectura. Por eso dice aquí que el abuso del placer produce dolor. Por tanto, jóvenes, moderación. Sea cual sea el placer que le guste, hágalo con moderación. Les cuento otro ejemplo. A mí siempre me ha apasionado y tengo un placer inmenso por la música. Siempre, siempre la música. Les cuento, una vez me empeñé en aprender a tocar el bajo y teníamos una presentación. Yo dije, ahorita es mi oportunidad, y el que dirigía la orquesta me dice, aprende a tocar el bajo y tú nos acompañas con el bajo. Y listo. En una semana yo traté de meterme todo lo que es este instrumento musical y practicarlo. Abusé del placer de la música y terminé haciéndome daño.
No sé si ustedes han visto las cuerdas del bajo eléctrico, son unas cuerdas metálicas súper gruesas. No son como la guitarra, que son finitas. Las cuerdas del bajo son súper gruesas. Cuando yo me di cuenta, en cada dedo prácticamente yo tenía 2 ampollas hinchadísimas, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Después, y yo seguía, dale, seguía. En eso ya se reventaban las ampollas, comenzaban a arder, y en ese momento tuve que dejar de tocar, ya no podía tocar, porque usted sabe que de las ampollas sale una especie de líquido, ¿sí o no? Sale una especie de líquido cuando se hace ampollas, y ese líquido tocaba la cuerda metálica del bajo eléctrico y me cogía la corriente, me hacía brincar así. Entonces, ahí yo aprendí y dije, hice mal, abusé de mi gusto por la música y ahora me dañé todos los dedos, ahorita no puedo tocar por lo menos unos 2, 3 días hasta que las ampollas se rebajen y todo eso. Entonces, por eso, acuérdense jóvenes, abusar del placer es malo, produce dolor, es dañino, por eso todo con moderación. Pero ciertamente pues todo esto va a depender del apasionamiento que tenga cada uno por lo que le gusta. Es verdad. Entonces cada uno tiene que saber hasta dónde puede exigirse. Pero no tenga miedo también, eso le digo también. Las dos cosas. Por un lado, no abuse para que no se haga daño, pero por otro lado tampoco hay que tener miedo. Y bueno, cada uno tiene que saber medirse hasta dónde puede autoexigirse. Por ejemplo, ahora que Yelixa decía que le gusta el baile, en la biografía de Michael Jackson se lee cuántas horas y horas y horas diarias que Michael Jackson empleaba practicando el baile y sacando esos nuevos pasos que lo convirtieron en el famoso rey del pop. Michael Jackson, miren. Entonces, eso, jóvenes. Hay diferentes tipos de hedonismo. Con esto vamos a terminar, pero nos volvemos a conectar ya para terminar, ¿listo? Porque ya se nos acaba el tiempo.